Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Qué gusto tenerles una vez más en la casa de Dios y poderles ver. Amén. Y estar aquí pues para gozarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero que sepa que Dios es muy bueno. Él ha hecho cosas grandes, Él ha hecho maravillas en nuestras vidas y claro, seguirá obrando, amén, en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. Así es de que vamos a ir hoy a la palabra de Dios. Hoy quiero que nos gocemos en su presencia. Tenemos una muy buena enseñanza, amén, que yo sé que le va a bendecir al igual que a mí me ha bendecido. Entonces yo sé que también a usted le va a bendecir, amén. ¿Cuántos están listos para leer, para estudiar la palabra de Dios? Amén. Y hay cosas, amén, que yo creo que Dios está haciendo últimamente, y entre ellas es que Dios está obrando en las vidas de nosotros, amén. Él está cambiando nuestros corazones, está transformando las vidas de los que estamos aquí, ¿verdad? Así es de que mientras nosotros le servimos, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en nuestras vidas, amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es de que pues vamos a estudiar hoy palabra de Dios. Hoy tenemos una enseñanza y esta enseñanza es la lección número 27. Amén. Y se llama ¿Cómo nos cambia la Biblia? ¿Cómo nos cambia la Biblia? Así es de que, pues así que usted que ya está aquí en la iglesia, en la casa de Dios, amén, aproveche este buen tiempo y vamos a gozarnos en Dios. Esperemos que las personas que están ahí igual en internet se puedan conectar, y no solo conectar, sino que puedan compartir esta enseñanza que tenemos el día de hoy. Amén. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? Amén, que nos cambia, que nos transforma. Amén. De verdad necesitamos leer, y cuando leemos la Biblia hace cosas extraordinarias, nomás que a veces leemos muy poquito. Amén. O a veces cuando leemos no buscamos escudriñar. Una cosa es leer, otra cosa es estudiarla. Amén. Que es casi lo mismo que escudriñar. Amén. Es pulgarle ahí a la palabra de Dios. Así es de que estamos listos. Muy bien. Oh, tenemos tarea, ¿verdad? ¿O no tenemos? No, ok. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 33. Vamos a leer ahí. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es de que vamos a leer estas santas escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 33 y versículos 6. Vamos a leer solo un verso de aquí. Cuando lo tenga me dice un amén, por favor. Qué rápido. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Qué tremenda palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Váyase conmigo, el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12. Hebreos 4:12. Yo sé que la mayoría lo conocen. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Esta palabra es muy, muy tremenda. ¿Alguien cree que Dios ha hecho un cambio en su vida? Que usted diga, sabe que yo pensé que esto no iba a cambiar, pero Dios me cambió en esta área de una manera extraordinaria. ¿Alguien Dios le ha hecho un cambio que usted diga, este sí cambio, sí, como dice uno, sí me sorprendió? ¿Alguien aquí Dios ha hecho un cambio así muy radical que usted diga, y yo no era o yo necesitaba esto y lo logré? Yo creo que a más de uno aquí nos ha pasado esta situación. Amén. Hay muchos libros que son muy buenos, pero la Biblia es diferente a cualquier otro libro. La Biblia tiene un poder sobrenatural para cambiar vidas. La razón es porque es la palabra de Dios y no es simple o un simple libro escrito por hombres. Y hoy vamos a ver qué hace la Biblia cuando llega a el hombre. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando llega a la vida del ser humano, a nosotros, a nuestra persona? Amén. Y este verso, estos últimos versos que leímos, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando estudiaba la primaria, había un, ¿cómo se llama? No sé si es un dicho, chiste no es, pero era un dicho escrito yo sé que alguien se va a acordar aquí en el libro de ciencias naturales o en español, no sé, pero decía, el panteón está lleno de gentes con buenas intenciones. ¿Ok? Y lo que hablamos aquí en este verso dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Él conoce los pensamientos, pero también discierne las intenciones que tenemos. Y yo sé que a más de uno aquí, alguna vez hemos dicho, es que Dios sabe que yo quiero cambiar. Entonces, usted me puede decir eso, yo le puedo decir eso a usted, pero en realidad Él es Dios quien conoce el corazón y discierne los pensamientos. Él sabe, es más, Él sabe lo que usted está pensando ahora. Y a veces lo digo en la iglesia porque habemos personas que estamos aquí, pero nuestra mente está pues no sé, en otro lado, en la olla de los frijoles, en el arroz, yo qué sé, o en la novia, en el novio, o en el, yo qué sé, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo está aquí, pero la mentalidad, perdón, nuestro pensamiento está en otro lugar. Y es importante saber que la palabra de Dios sí nos discierne, sí encuentra, sí busca y encuentra lo que está en nosotros. Mire bien, punto número 1, la palabra de Dios renueva nuestras vidas. Y esta palabra renueva, acuérdense que nosotros venimos con esa, ¿verdad? Descendencia o con esa naturaleza pecaminosa, pero también cuando nacemos venimos con una mente inocente. Entonces, al renovar Dios nuestra mente es hacer un cambio genuino y volvernos a ser las personas que deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Tanto más inocentes que lo que podamos ser en la actualidad. Y de eso es de lo que quiero hablar en este puntito. Mire, esto significa que cuando mi vida se está derrumbando, Dios entra y me permite empezar de nuevo, al igual que nos regresa de alguna manera a nuestro tiempo antiguo, ¿verdad? Nuestra naturaleza que tuvimos en un tiempo anterior. La Biblia dice que el que no fuese como niño no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando habla de que el que no sea como niño, no habla de una, ¿cómo dice? De un pequeño, no, habla de una mente más sana, de una mente más pura, ¿verdad? No habla que nos vuelvamos inmaduros, torpes, no, habla de que nos volvamos de alguna manera nosotros limpios.
Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire bien aquí, la Biblia es como una semilla plantada en nuestra vida, y una vez que se arraiga, veremos muchos cambios para nuestro bien. Voy a repetir esta palabra aquí importante. La Biblia es como una semilla plantada en nuestra vida. Una vez que se arraiga, que se mete, que se queda dentro, que se siembra dentro de nosotros, veremos muchos cambios en nuestra vida, y buenos cambios, cambios tremendos. Punto número 2. La palabra de Dios extermina nuestra culpa. Esto está tremendo y es muy bueno. Qué bueno que Dios hace esto por su palabra. La mayoría de las personas están atrapadas en los recuerdos del pasado. Tienen resentimientos y sentimientos de culpabilidad. ¿Sabía usted que Dios no quiere que pase la vida llevando una carga de culpa? Dios usa la palabra para erradicar la culpa. Yo he escuchado muchas personas que vienen a Cristo, pero vienen, son bautizados, se arrepienten de sus pecados, reconocen que son pecadores, y una vez que empiezan a vivir en Cristo, vienen esos recuerdos, ¿verdad?, que no se perdonan a sí mismos. Incluso yo he tenido personas ya listas para bautizarse que me dicen: es que yo cometí un pecado y no sé si Dios pueda perdonarme. No, Dios de que puede, puede. De que tú quieras darle a Dios ese problema y que Dios lo saque de ti, esa es otra cosa. Hay personas que viven con esa culpabilidad diciendo: es que yo hice esto, es que yo hice el otro, me siento tan mal por haber robado hace un tiempo atrás, yo lo robé, yo hice esto y me dolió tanto y maltraté, ofendí, bueno, infinidad de cosas. Entonces la persona, cuando comete tal pecado, se siente tan culpable que es incapaz de perdonarse a sí mismo por su error. No sé si me siguen aquí, pero y son de alguna manera personas que viven una vida de culpabilidad. Hace algunos años atrás conocí a un hombre cubano. Este hombre estuvo encerrado aquí en Estados Unidos por, si mal no recuerdo, 14 años, no me acuerdo bien, bastantes años, por un asesinato, por un crimen. Supuestamente no era intencional. Al último salió que era 50-50, fue provocado y se defendió, y pues de todas maneras lo mató. Le dieron 14 años. Pero este hombre, yo recuerdo que cuando oraba con mucho sentimiento, y dice que él conoció a Dios en Cuba, y cuando llega aquí dice que ese sentimiento de culpabilidad siempre estaba, nunca se iba. Vivía su vida en Cristo, entre comillas, pero vivía culpable por ese crimen que había cometido. Cuando él conoce a Dios en Cuba, ¿verdad?, pues la mayoría ya pues conocen de Dios, y aunque hay muchos que viven mucho en idolatría, en brujería y todo eso, pero hay un porcentaje muy alto de personas que conocen a Dios por la necesidad igualmente, ¿verdad? Pero cuando llega aquí, el hombre se bautiza, se convierte bien a Cristo ya siendo un adulto, y saliendo de la cárcel, estando dentro de la cárcel, el hombre se bautiza. Entonces Dios perdonó sus pecados, pero vivía con esa culpabilidad. Cuando la palabra de Dios dice que Él echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados, Él perdonó todos nuestros pecados. Ahora, hay una clave importante en el bautismo, que valga la redundancia que voy a decir esto aquí. Podemos ser bautizados igual que los niños, ¿verdad? ¿Se recuerdan que los niños les echaban agua, pero tenían que tener, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios? Primero, reconocer que son pecadores, arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser bautizados para recibir el perdón de pecados. Podemos ser bautizados
de pequeños, pero ese bautismo no tiene una validez. Pero hay otra manera en la que nosotros podemos ser bautizados aún ya de adultos. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, le habla a este hombre eunuco, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, hay una clave importante aquí, que aunque usted pudo haber sido bautizado, sus pecados no le han sido perdonados. O sea, todos esos pecados que usted o yo podemos tener, puede ser que todavía siguen ahí sin que Dios los haya perdonado, porque el nombre de Jesús no ha sido invocado a través del bautismo. Entonces sigue estando todavía culpable uno de todos esos pecados. Ahora, Dios puede perdonar tus pecados una vez que se invoca el nombre de Jesús, cuando tú eres bautizado, pero podemos seguir nosotros viviendo con esa culpabilidad. Ahí sí, ni el bautismo, de cualquier índole, de cualquier manera que se haya hecho el bautismo, va a tener su validez, porque no nos perdonamos nosotros mismos. Es más, sí tiene validez. El problema es más bien que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos, y ese es el problema. Estamos aquí, iglesia. Entonces la gente muchas veces no entiende lo que la palabra de Dios enseña en su palabra. ¿Cuál es el tema de esta enseñanza? ¿Cómo nos cambia la Biblia? Entonces, cabe aquí mencionar, iglesia, que si nosotros no leemos la Biblia, no escudriñamos la palabra, nunca nos daremos cuenta de la importancia de ser perdonados nuestros pecados a través del bautismo, invocando su nombre. ¿Aló? ¿Vamos aquí? Esto está tremendo, y eso es lo que enseña la Biblia. Y tengo montonones de versículos, ¿verdad? 15, 20, yo no sé, varios, ¿verdad? Que la Biblia enseña acerca de esto. La mayoría de las personas están atrapadas en estos recuerdos del pasado y nunca han aprendido a perdonarse. Primera de Juan capítulo 1 verso 9, mira lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 1 versos 9 dice: si confesamos nuestros pecados. ¿Alguien ha confesado una vez sus pecados totalmente? ¿O se ha guardado un que otro pecadillo ahí? Cuando uno va, ¿verdad?, a la iglesia secular, uno va y menciona y uno se confiesa con el Padre. Padre, ¿cómo dicen? No, hay una palabra que dicen antes de yo pecador, ¿verdad? Yo pecador, confieso que hice esto, que me robé la gallina de doña Panchita y le di 2, 3 patadas al vecino porque me caía gordo, ¿verdad? Le tumbé el esposo a mi vecina, o yo le tumbé la esposa a los vecinos, a mi compadre, y ahí empieza. Y la palabra de Dios dice, fíjate bien lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesucristo, dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, no basta con solamente confesar el pecado, necesitas también lo que enseña la palabra de Dios: arrepentíos, ¿verdad? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, no solamente es arrepentirte, es dar un giro completo a la vida anterior que nosotros llevamos y hacer el mandamiento, que lo que habla en Primera de Pedro también, ¿verdad? Que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Si no hay un bautismo en agua invocando su nombre, entonces no hay salvación según la palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no leemos, seguimos ignorantes a lo que la palabra de Dios enseña, porque no la hemos leído. Entonces esta palabra de Dios nos cambia, nos renueva, nos transforma. Mira lo que dice Romanos 8:1. Estamos aquí. Romanos 8:1 dice: ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que por todas las cosas malas que he hecho en mi vida, Dios no me va a castigar.
No. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó en la cruz. Hay un poder de limpieza en este libro que cuando lo leemos se elimina la culpabilidad de nuestra vida. Así que hoy usted puede erradicar, o sea, borrar, ¿verdad?, la culpa por medio de el perdón. Pero claro, nosotros queremos seguir refutando la palabra de Dios, no creyendo a que Dios nos perdona nuestros pecados. Entonces, por eso es que las personas que cometen pecado, o sigue cometiendo el mismo pecado, sigue arraigándose ese pecado. Entonces va a llegar el momento en el que el mismo Espíritu de Dios le va a redarguir tanto a la persona que la persona se va a sentir tan culpable que va a entrar en un tipo de estancamiento que la persona va a decir siempre: Dios no me perdona. Se va a sentir tan culpable de haber cometido tantas veces el pecado que va a pensar que Dios no le perdona. Pero la Biblia dice que si confiesas tus pecados, si te apartas de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Yo me puedo arrepentir ahora mismo de un pecado, pero si sigo cometiendo el mismo pecado, entonces ¿qué va a pasar? Sigo estancado y va a llegar un nivel de culpabilidad tan grande en mi mente que me voy a sentir tan sucio, me voy a sentir tan pesado, me voy a sentir tan cargado que yo mismo automáticamente voy a rechazar el perdón de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Punto número 3. La palabra activa nuestra fe. Oiga bien esto. La Biblia dice: pero sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es que imposible agradar a Dios. Ahora bien, mira bien, no solamente elimina mi culpa, además activa mi fe. Eso es muy importante porque me da confianza. Y la mayoría de la gente no se siente segura, le teme al más allá. Tienen miedo de tomar riesgos, tienen miedo de morir, están llenos de toda clase de miedos. Y la Biblia dice en Romanos 10, me parece ser versos 17, si mal no recuerdo, dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje o la palabra de Dios, y el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escrita por Él mismo, ¿verdad? Bueno, inspirados, ¿verdad? Los apóstoles, los que escribieron la palabra de Dios. Entonces, muchas personas, alguien aquí tiene miedo a morir, que diga: pastor, híjole, como que sí me da pendientito morirme. ¿Cuándo fue que yo hablé acerca de el lunes creo que hablé, ¿no?, del pastor Molander, que él me decía, él le decía a mi papá: estoy listo para irme con el Señor. Si Dios me quiere llevar hoy, estoy listo. La pregunta aquí: ¿cuántos de nosotros estaremos listos para que Dios nos lleve ahora mismo? ¿Qué pasa si hoy Dios nos llama a cuentas? ¿A dónde irá nuestra alma? Alguien dijo: no, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no ofendo a nadie. Si yo hago algo mal, pues yo me lo hago a mí mismo. Pero yo no le hago nada. ¿Has escuchado a alguien que diga eso? Yo no le hago nada mal a nadie. Si yo hago algo, yo me daño yo solo. Pues también ahí está el pecado. ¿Sabía? Porque la Biblia que dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces debes de cuidarlo tú también, tu cuerpo. Este es el templo del Espíritu Santo. Aunque en el mío pues es una catedral, ¿verdad? Un templotote. Estamos aquí, iglesia. Entonces también eso es malo. ¿Me ayudas a traducir, Ashley? Déjalo así, ahí nomás que se quede. Entonces es importante que entendamos esto, iglesia, que la palabra de Dios, al nosotros escudriñarla, se activa. Si alguna vez ha estado en un servicio oyendo el mensaje y de repente usted piensa:
yo puedo hacer esto. Usted acaba de activar su fe. Es la diferencia entre la Biblia y los libros de motivación. Los libros de motivación dicen algunas cosas buenas. Ellos le pueden decir lo que hay que hacer, solo que no le dan el poder. ¿Para qué cree usted? Para hacerlo. El libro te dice qué hacer, perdón. Pero aunque tú sepas qué hacer, puede ser que no tengas el poder para hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. ¿Sí ve? ¿Qué diferencia eso? Hoy en la iglesia, en muchas iglesias, se ha metido un mensaje de puro motivación. Tú puedes con esto. Dios te va a bendecir con una casa. Dios te va a dar un carro. Él te quiere próspero. Te veo predicando en las naciones. No predicas ni a tu vecino. ¿Y crees que Dios te va a llevar a las naciones? Absolutamente que no. Entonces, hoy en día se ha metido solo a motivación y en realidad no hay un cambio en el cristiano. La gente hoy se goza, aplaude, brinca, canta, corre y hace cuanta cosa, pero cuando salen de la iglesia, ¿verdad? Salen iguales. Usted los mira en la casa, no hay un cambio. Yo he hablado muchas veces sobre la oración. He hablado que la oración tiene el poder, diga conmigo, poder de cambiar. Usted me puede decir a mí, yo oro, pastor. Usted no sabe, yo me levanto a las 3 de la mañana. Me levanto a las 5. Oro de 12 de la noche a 3 de la mañana. Pero no vienes a la iglesia. Pero no vives una vida en santidad. Pero vives maldiciendo. Pero vives juzgando. Vives criticando. Entonces, tu oración no está siendo efectiva. En realidad, si oras, estás solo repitiendo palabras. Voy a decir esto que encontré yo en algunos pastores. Y me ha tocado estar en iglesias donde están la gente orando y metida ahí en la presencia de Dios. Y he visto pastores, ministros que están, oh Señor, aleluya, Santo Jesús. Esa es su oración, nada más. ¿Ha escuchado a alguien así? Oh Santo, con los ojos abiertos. Aleluya. ¿Tú crees que esa es una oración a Dios? Esa oración no cambia. Es más, ni se te gasta la saliva con lo que estás hablando. Solo son palabrerías. Qué tremendo, ¿verdad? Mire bien, voy a seguir adelante. Punto número 4. La Biblia estimula nuestro crecimiento. Mira bien esto. Estimula nuestro crecimiento espiritual y nos permite volver a empezar. En Hechos capítulo 20, verso 32, Pablo dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros. Fíjate bien. Cuando usted se convierte a Jesús, viene a formar parte de la familia de Dios. Ahora, hay responsabilidades y hay privilegios en la familia. La Biblia dice: tienes una herencia,
una herencia espiritual de Dios, no solo aquí en la tierra, sino eternamente en el cielo. Vuelvo a repetir esto: la gente puede estar en la iglesia, pero puede estar apartada de Dios. Puede venir cada servicio que hay en la iglesia, pero su mente está lejos. Incluso su espíritu puede estar muy lejos. Usted sabe cuántas veces yo he escuchado personas decir: es que yo oro, pastor, es que me mantengo en oración, me mantengo en ayuno. Para ese ayuno, el ayuno, fíjate nomás el propósito del ayuno. Y ahí voy a ir en contra de los que me van a decir que soy bien religioso, pero no es religioso, es lo que enseña la Biblia. El ayuno, iglesia, mata tus deseos carnales. Ajá. Fíjate. Claro, cuando lo haces para matarte de hambre, pues ahí síguete matando, te van a agarrar las úlceras, te va a dar, ¿cómo se llama el otro? Gastritis, y hay otra cosa que te da anemia por no comer. Porque en realidad tus ayunos son para matarte, ¿verdad? Físicamente. Pero en realidad el ayuno espiritual es para que tu carne se someta a la voluntad de Dios y sea más fácil para ti someter tus deseos carnales a la voluntad de Dios. ¿Cómo te quedó el ojo, iglesia? Mire, yo tuve un tiempo de ayuno hace un tiempo atrás, un ayuno, ¿cómo se llama, hermana Maripaz, que estaban hablando? ¿Intermitente o termitente? Intermitente. No comes durante 12 horas y haces una comida saludable y tu cuerpo solo retiene lo que es necesario para tu cuerpo. Y ahí comienza el ayuno y empiezas a sacar lo que tienes que sacar. Y hay personas que aprenden a vivir una vida de ayuno, pero eso es para tú, nada más. Pero en realidad el ayuno espiritual somete tus deseos carnales. Pero cuando no has leído la palabra de Dios, no lo entiendes, no lo sabes. Cuando la gente aprende a orar, tu dedicación a Dios, tu tiempo de oración a Dios te cambia, iglesia, te renueva, te transforma, te hace incluso ver las cosas de un mejor ángulo en ti, que hay cambios radicales en tu vida. He escuchado gentes que dicen que oran, pero su boca habla maldiciones de todos tipos de colores: chiquitas, grandes, grandotototas, largas, inmensamente grandes, buenos para maldecir. Esto está terrible. No me diga que está orando, porque cuando hemos aprendido a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que la comunión con Dios te hace nuevo, te transforma. Me estoy metiendo un poquito ahí, pero yo sé que estamos entendiendo esto. Cuando usted se convierte a Jesús, viene a formar parte de la familia de Dios. El propósito de la Biblia es enseñarnos. Mira, 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. ¿Quiere leerlo conmigo? Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? ¿No están ahí? O 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16. Verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? Nosotros somos, ¿verdad? Sea, que dice, perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda
buena obra. Fíjate. Dice que la palabra de Dios es para enseñar. ¿Alguien sabe lo que es redarguir? Que te redarguye. Que dices, híjole, me robé los $20 de mi mamá y te sientes mal, que te redarguye la conciencia. Bueno, algo así. ¿Alguien se ha robado algo a su mamá o a su papá? $20, $30, una soda, unas papitas. Para corregir, que te corrige. Para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene tanto y tanto y tanto poder que la gente necesita aprender que su palabra es la que cambia la vida de la persona. Y todo lo hace para que el hombre sea perfecto, enteramente y preparado para toda buena obra. Qué tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Número 5. Y ya estoy casi por terminar con este punto. La Biblia eleva nuestro estado de ánimo. Mira bien, Jeremías 15:16. Vaya conmigo al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 15. Capítulo 15. Oh, no. 15 verso 16. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi vida, de mi corazón, perdón, de alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué tremenda es la palabra de Dios. A través de la Biblia Dios nos prepara. La Biblia nos reprende, nos corrige y nos instruye. Esta es la forma en que la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Vuelvo y repito otra vez. Cuando la persona dice que ora, cuando la persona dice que ayuna, cuando la persona dice que lee la palabra de Dios, pero no hay un cambio, entonces está mintiendo. No es correcto lo que está hablando. Amén. Estamos aquí, iglesia. Aleluya. Todo está destinado para nuestro aliento y apoyo. La próxima vez que usted, mire bien esto, se desanime, en vez de encender la televisión, ¿sabe qué? Trate de leer la Biblia. Todos los días necesitamos pasar tiempo a solas con nuestro Señor. Salmo 119, 114 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Qué tremenda es la palabra de Dios, iglesia. La Biblia libera nuestro potencial. Último punto que voy a hablar aquí. La Biblia libera nuestro potencial. Y esto es importante porque solo Dios conoce tu potencial, ¿ok? Mira bien. Sus padres no saben de su potencial. Su cónyuge no sabe de su potencial. Sus amigos tampoco conocen de su potencial. Su patrón, su jefe, desconoce todo su potencial. Es más, ni siquiera usted sabe de la grandeza que hay dentro suyo. Solo Dios sabe lo que usted realmente es capaz de hacer. Así que tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios para salir de esos escombros que otros le han arrojado.
Yo he escuchado personas que dicen, yo he logrado salir adelante porque solo la presión me ayuda a salir de la situación donde yo me encuentre. Hay personas que solamente bajo presión pueden trabajar. Bajo presión pueden salir del problema. Se mantienen activos cuando hay presión en ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Solo Dios sabe nuestro potencial. Jesús dijo en Juan capítulo 8 verso 33, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El conocimiento de la Biblia desbloquea y libera su potencial, y sin darse cuenta comenzará a hacer cosas que nunca pensó que pudiera hacer. La palabra de Dios abre los ojos y oídos espirituales. Es medicina para el cuerpo, refrigerio para nuestra alma. Concluyo, por las razones expuestas anteriormente, es que es necesario conocer, estudiar y poner en práctica la palabra de Dios. No solo eso, sino creer las promesas que allí encontramos. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. La única manera que vamos a tener la iluminación y todas estas cosas que Dios ha dicho es escudriñando este libro. Mi papá una vez me dijo, yo no sé si lo va a poder traducir, pero mi papá dice, es en la repetición de la repetidera que está el conocimiento para nosotros. Tanto repites y repites lo mismo que terminas por creerlo. Entonces, cada vez que tú lees la Biblia, que dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar. Caerán a mi lado 1,010,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Él es mi proveedor. Él es mi ayudador. Tanto lo lees, tanto lo confiesas, que terminas por creerlo y tu vida se vuelve una vida de cambios y una vida llena de fe con Dios. El día martes tuvimos un meeting aquí en la iglesia. Honestamente tenía como 3 noches sin dormir. Yo dormido, abría los ojos, me sentaba y luego caminaba a la cocina, tomaba agua, se me resecaba la boca, iba y revisaba cuentas, iba y revisaba el libro, iba y revisaba emails. Hacía cuanta cosa a usted se le puede ocurrir en las noches, 3 noches seguidas. Y empecé desde el sábado que estaba allá en Nebraska. El viernes, perdón, que llegué a Nebraska. Nebraska, para los que han ido para allá, es un pueblo chico. A las 7 de la noche usted no oye ni un ruido. Los grillos. Y me salí a caminar como a las 10 de la noche. En ese pueblo las personas a las 10 de la noche ya van en tercera del sueño. Y este loco corriendo a las 10 de la noche, aventando el bofe. Llegué y me senté en una plaza, solo ahí, pensando y pensando y pensando. Se llegó el sábado en la mañana. ¿Cómo durmió, pastor? Escuché ruidos. Sí, salí a la troca nomás. Si supieran dónde andaba a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, a tener fe en Dios, aunque llegan los tiempos difíciles de angustia, de preocupación,
de tantas cargas sobre tu vida y dices, Señor, pues en realidad no tengo nada más que hacer. Tu palabra dice que alzaremos nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro auxilio. Tu palabra dice que pon tu mirada en mí. Tu palabra dice que antes que yo te pida, tú ya tienes conocimiento de mi necesidad. Tu palabra dice que pide con fe y el milagro sucederá. Fíjate. Pero a veces tenemos esa preocupación. Pero toca confiar en Dios, ¿verdad? Te toca, iglesia. Aunque te duela, aunque te cale, tienes que aprender a hablar con tu boca lo que la palabra de Dios se ha sembrado aquí. Todo lo que Dios ha puesto en tu mente a través de la lectura de la palabra, porque su palabra nos cambia. Amén. ¿Le gustó esta enseñanza? Qué bueno. Entonces, vamos a tener en cuenta que Dios está con nosotros sin importar qué tan grande sea nuestra necesidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa tarde. Y yo sé que hay personas con necesidad en la iglesia, personas que han estado en mucha necesidad en la iglesia, pero quiero decirle que Dios puede cambiar la atmósfera donde nosotros nos encontramos. Amén. Yo cantaba antes ese canto muy viejito que dice este canto: yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Y luego dice: yo era ciego y ahora veo la luz preciosa que me dio Jesús. ¿Qué te parece ese canto? Y no es moderno, es muy viejito, pero son cantos que honran a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. A los que nos ven por internet, Dios me los bendiga y Dios les guarde. Amén. Gracias por haber estado ahí con nosotros, por haberse conectado en este tremendo tiempo de enseñanza. Hablamos sobre, ¿qué hablamos? La palabra de Dios, la Biblia nos cambia. Amén. Así es de que, iglesia, usted quiere que su vida sea cambiada, lea la palabra de Dios. Eso le va a aumentar la fe en su vida. Amén. Así que Dios les bendiga a los que están en internet. Nos vemos aquí el día sábado. Tenemos una yard sale y venta de pupusas para recaudar fondos para la iglesia. Así que está usted invitado, invite a su familiar el 15620 de la Sexta Avenida aquí en Aurora, Colorado, entre la Chambers y la Laredo, por la Sexta Avenida. Aquí estamos el día sábado y el domingo en punto de las 3 de la tarde. Ya saben que yo no comienzo a las 3:10, 3:15, no, puntito de las 3 yo arranco. Así que Dios me los bendiga y Dios les guarde. Gracias por estar ahí en sintonía.